Si gustas, puedes ir empezando. Ya, bien. Lo número uno, yo le agradezco a la Universidad Anahuac la oportunidad de que se converse un poco sobre el Partido Conservador en Chile, que tiene algunas grandes singularidades respecto de otros, que refleja yo diría, la idiosincrasia, digamos, ecléctica, la tensión entre el orden y la libertad, y la defensa entendida de la Iglesia como un bien incluso como más superior que al del Estado. Esto no significa que ellos concibieran como al Estado como algo ajeno ante Iglesia, pero tiene su singularidad, digamos, y a propósito de esto mismo, acabo de recibir la maqueta del libro que inspira esta conferencia, El Partido Conservador Chileno 1857-1966, Resiliencia Organizativa, Tendencias, digamos, internas y Conflictos Doctrinarios. Lo primero que tendríamos que, digamos, que decir es que eh, no puedo compartir la imagen. Ay, bueno. No importa. La comparto yo mismo aquí, pero se van a perder mucho. Salvo que yo se las envíe, ¿no? Bueno, el Partido Conservador tiene algunas, creo yo, interrogantes iniciales. Una de ellas es que, aunque el Partido Conservador fue una máquina electoral política muy relevante, un partido que eligió un gran número como diputados, de senadores, de corregidores, es un partido que tiene la singularidad de que se forja dentro de una identidad cristiana, digamos, pero sin haber previamente un conflicto acusado con el Estado. Y esto es bastante como importante porque nosotros habíamos estado viendo cómo había sido, sí, gracias, la conducta de lo que habíamos llamado el Partido del Orden, los pelucones, que está en la antesala de esto. Y yo dije la última vez que ellos habían privilegiado al Estado por sobre la Iglesia y que en cambio este era un partido que coloca la defensa de la Iglesia, sus valores, en el primer plano y quiere que de algún modo el Estado se acomode. La sociedad ya se acomodaba, ¿ah? Esta es la portada del nuevo libro que constituye la base. Algunas cuestiones como iniciales. Una podría, digamos que decirse en Chile, ¿no? ¿Por qué hablar de una colectividad que ya se extinguió? Y efectivamente el Partido Conservador se extingue en 1966. Los historiadores y los politólogos han estudiado la democracia cristiana, el Partido Socialista, el comunista, incluso el neoliberalismo. Durante muchísimos años hubo una suerte de vacío hasta los años 80, cuando también como una forma de entender por qué se había llegado Pinochet, se empieza a reescribir, digamos, la idea, digamos, que el Partido Conservador
tratando de darle un contenido. Pero también es cierto que el partido aporta muy poco a Pinochet, o nada. ¿Ah? También esta es una época en la cual, quiero yo, digamos que decirlo, Pinochet y Allende comparten la militancia en la masonería. Pinochet se puso católico en el curso de los años, pero no en esta época. De modo que no hay ningún trazo. Pero evidentemente, para la discusión que había en los años 80, cuando yo inicié un poco la investigación, decir conservador y decir Pinochet tenía algún grado de equivalencia, aunque en realidad estaba bastante lejano. Pinochet refundó a Chile, pero no tomó las ideas del conservantismo, que por algo también había colapsado. Hay que entender igual algo, ¿no? Que digamos que el hablar de esta colectividad tiene que ver también con la visibilidad de los sujetos. Y en la historiografía no solo, digamos, de Chile, sino que latinoamericana, en la francesa y especialmente en algunas de estas, se ha hecho una especie de primacía de las posiciones que nosotros denominamos genéricamente de avanzada, el progresismo, y a donde se van a trasladar las ideas clásicas acerca de cuánto tienen de como legítimas y de como estudiables aquellas propuesta que podemos, digamos que definir de acuerdo a esta idea como una rémora de la historia. Entonces, claro, ese era un primer obstáculo. Un segundo obstáculo de esto tiene que ver con algo que es bastante obvio, pero que no es como tan simple, que es que durante los años 80, 90, pero también antes, se estudió el partido en función del ascenso de la democracia cristiana. Se podría, digamos que decir, que lejanamente el abuelo de la democracia cristiana es el Partido Conservador, porque este ha prohijado la falange y la falange nacional ha sido la cuna de la democracia cristiana. Entonces ahí también hubo una suerte de primacía de escribir la historia de la democracia cristiana a través del eclipse de la organización del Partido Conservador. Y esto tiene una cuestión como interpretativa evidente, que es la subordinación de un sujeto como histórico colectivo a otro, de modo que se le había estudiado como una suerte de fantasma, de alter ego mayor pero decadente, más que en sí mismo. Era muy rara las historias del Partido Conservador. Destaco la que guió Ricardo Krebs en esa época con Sofía Correa, Sutil y otros, que se interesaban realmente en escribir la historia del Partido Conservador en sí mismo. La conclusión de Ricardo Krebs y su equipo era que el Partido Conservador, paradójicamente, era un partido católico liberal y más que católico liberal, liberal. Y esto nos introduce como en algunas cuestiones.
o sea, ¿cuáles son esas cuestiones que son un poco como a contra como a con contraintuitivas, ¿cierto? Primero, ¿qué sería el partido? En mi opinión, el partido durante el tiempo que existió, lo concibo como una red de resistencia social, de imaginario. Sí, he colocado las como láminas, ¿no se ven? Yo creía que sí. A ver, ¿no ven ninguna lámina? Ah, ya, 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 ya. Gracias. Bueno, al digamos, algunas consultas entonces sí, no logro encontrar el mecanismo para colocarlas en grande. Déjenme ver si puedo eliminar, la cosa del lado de acá, pero estoy tratando de ver cómo se controla mostrar la reunión. No, espérate, a ver, aquí en el diseño, yo no sé bien. A ver, espérate. Ya, eco, ya, un minutito. Ya, ya, ya. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Ya, eco. Digamos que discúlpenme entonces que yo he estado. Ah, eh, ya. Y ahí se logra ver la pantalla o no? Si me pueden escribir. Ya, muy bien. Bueno, algunas cuestiones. Lo otro, un partido es una organización políticamente moderna y liberal que se va a expresar desde 1810. Bueno, es una convención porque en realidad en 1810 lo que hay son más bien, digamos que bandos o clientelía. Pero, pero si uno piensa que es un partido es el fruto de una convención y de una forma de ver la política típicamente revolucionaria. Entonces aquí hay una como digamos discusión. Se sigue hablando del Partido Conservador como un partido liberal porque solicitaba la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad educacional, no tanto la libertad económica, pero estaba, ¿cierto? La libertad sobre todo de asociación, o sea, las comunas, las mutualidades, a donde se pudiera manifestarse el entramado de la red católica. Pero Jocelyn Hall, Alfredo Jocelyn Hall, hace notar que era un partido liberal solo formalmente, que estaba basado en la idea de que había un tiempo, una tradición que tenía valores, digamos, tradicionales, la familia, la patria, y en el cual evidentemente teníamos entonces un conjunto de esos como elementos. Y desde luego hay una crítica, que es esta crítica acerca de si el Partido Conservador está un poco de más. Si el, si el, Si Chile desde mediados del siglo XIX enfrentó un proceso de modernización, si no era simplemente una idea anticuada. Aquí hay que decir, digamos que dos cosas. Primero, que su concepto de libertades, la libertad electoral, la libertad, digamos, de culto, la libertad tal y cual, es algo moderno o no. Jocelyn Hall dice que su esquema de libertades es
anterior a la modernidad, porque lo que trata es de insuflar lo católico en el espíritu de la república. Y hay aquí una cuestión que empieza a manifestarse, que es, que es una cuestión muy recurrente, la influencia, no teórica, pero sí real, del modelo de los Estados Unidos, aquella tendencia que dentro de la iglesia se llama el americanismo, que es la convicción de algunos de que la iglesia libre se da en un estado libre. Claro, eso era una situación ideal para un país que era católico, o sea, perdón, no católico, pero es que en esa época, en el siglo XIX, lo que tenemos es un Estado confesional. Entonces, era una rareza que el Partido Conservador se viera a sí mismo como más cercano a la situación del modelo de los Estados Unidos que a lo que efectivamente existía. Bueno, algunas cuestiones, para no aburrirlo, la idea es acá analizar la evolución de su pensamiento, explicar los conflictos y su efecto en la organización. Yo me centro mucho en la organización. Evidentemente no contemplo la organización ajena a las ideas, sino explicar por qué, en cierto modo, el universo, el imaginario de los conservadores permitió la resiliencia del partido hasta 1966, que son casi 100 años. Hay que tener en cuenta que eligió 200 diputados y tuvo cientos de alcaldes, de ministros, de subsecretarios y de todo tipo de personalidades. Eh, una cuestión que ha obstruido un poquito la interpretación es el trabajo que se hizo en los años 86 y el 92, que presentó un constructo no histórico del pensamiento conservador, que va desde Sergio Villalobos, Renato Cristi por ejemplo, Ruiz, que, claro, tenía la intención de cuestionar, digamos, el tránsito entre Diego como Portales a Augusto Pinochet. Y esa era una cuestión también que se entiende como un debate que estaba de forma maniquea, pero que ciertamente no habla del Partido Conservador. El efecto de esto, y lo dice Christie cuando escribe su famoso libro sobre el pensamiento conservador en Chile, es excluir la organización del Partido Conservador, que es la más importante. Claro, en cierto modo, porque no tributa a la polémica de la democracia y el gobierno militar. Otros han interpretado al partido como, en cierto modo, sumamente laxo, ni muy conservador, ni muy liberal, ni muy estatista, ni muy libre mercado. Un partido no ideológico, un partido de caballeros, como se diría en la época, y un partido que tendió a la convergencia después con el Partido Liberal.
Y, y la última es la que interpreta al partido en un tono moralista, diciendo los conservadores el partido desde 1901 no es genuinamente ni social cristiano, ni demócrata cristiano, porque no entiende, dicen, las peculiaridades del conflicto socioeconómico, que eso lo van a entender, eso sí, el reformismo, la democracia cristiana, en ese momento la Falange, ¿cierto? A partir del año 1938. Y esto ha llevado a otra cuestión, a la idea de que el partido es un instrumento de la élite, de eso que se ha llamado la aristocracia castellano, digamos que vasca, que simplemente que no hay una naturaleza en sí de sus ideas, sino que es simplemente una posición de clase. La otra cuestión que ha contaminado mucho al partido es si el partido era ortodoxo o no. ¿Ortodoxo en qué? Ortodoxo en ser como liberal en lo económico, el partido no era liberal en lo económico. Liberal en lo educativo, no era liberal en lo educativo. Liberal en lo político, sí, y no solo eso, resulta que era parlamentarista. O sea, el partido nació políticamente aceptando la fórmula de la república, la fórmula de la democracia liberal, y sobre eso pretendió, entre comillas, insuflar los valores del catolicismo. Pero también fue al mismo tiempo un partido social cristiano, medio demócrata cristiano, con elementos nacionalistas, integristas y antiliberales. Pero lo más extraño es que en su alianza con el Partido Liberal, a pesar que el conservatismo pesaba mucho más electoralmente, no tuvo nunca el liderazgo de la combinación. Hay que decir algunas cosas como importantes. Yo he hablado de que el partido es moderno y no moderno, claro, porque cuando nació igual que toda la América que había sido española, como un partido que desafía a la monarquía, que desafía su herencia. Entonces, ya los pelucones, en su visión como política, tenían mucho influjo británico a lo Burke, británico del cambio gradual, ¿cierto? Pero los conservadores que se separan del partido pelucón en 1857 tienen mucho más influencia del catolicismo francés y de ese catolicismo francés de Velo, de ese catolicismo semimonárquico, a donde lo primero que se despeja, no por el partido, por la iglesia, es la idea de que la república es como tan católica como la monarquía. Y es famosa la tesis del obispo Hipólito Salas, quien dice que rompe su lanza araucana. Araucana eran los indígenas de una parte del país por la república. El partido no miró a España. No sé si era antihispanista neto, pero no lo mira. Pero empieza a reivindicarse
a finales de 1890, pero eso fue general al país. No fue algo exclusivo de la colectividad, en ningún caso, porque fue la época en que se empieza a hablar de lo andaluz y se reconoce a lo andaluz como el meollo de la identidad, digamos, española, algo que por lo demás venía influenciado por los escritores estadounidenses y anglosajones. Solo al final se incorporó la cruz, digamos que de Santiago, al imaginario de los símbolos, digamos que del partido. Dicho sea, digamos que de paso, el partido no tuvo símbolos, salvo en los años finales, la cruz, digamos que de Santiago. Bueno, aquí hay una extrañeza que hay que explicarle a los auditores. La extrañeza es que el partido surgió no para combatir a los liberales que no gobernaban, sino que a aquel partido de orden que eran los pelucones por un conjunto de cuestiones que tenían que ver con la tuición de los establecimientos educacionales y del uso de las atribuciones que los presidentes de Chile tenían respecto a ser herederos del regalismo, del patronato y del exequatur de los monarcas. Sobre todo porque no digo que los pelucones no fueran como católicos, pero se interesaban en la primacía del Estado como por sobre la Iglesia. Y de ahí viene que en 1856, a raíz de una discusión acerca de la nominación de un sacristán, los adherentes del gobierno se dividen entre los partidarios del Estado y los de la Iglesia. Los del Estado no dejan de ser como católicos, cuidado, pero sí es extraño porque para, por ejemplo, Bernardino Bravo Lira, la creación del Partido Conservador tenía como más que ver con el debate europeo, ¿cierto? Y la transposición de lo que él llama el clericalismo, que de una realidad de persecución. La iglesia no, no tuvo ese como taco, porque incluso los liberales estimaban que la iglesia era un instrumento de orden dentro del país. En 1800, digamos, 30, como lo expliqué la otra vez, los pelucones, digamos, triunfan. Triunfan y la figura consular es sin duda Diego Portales, pero no es la única. Es una generación, y es una generación que gobierna con Prieto, Bulnes y Montt durante, como digamos, 30 años. Pero esta generación, cuando se agota, coincide con el surgimiento del Partido Conservador. Eh, bueno, yo voy a citar a un autor mexicano, a García Naranjo, autor de muy buenos libros sobre los conservadores en Chile, curiosamente. Y él recuerda que en 1870 el diario El Independiente, que es una de las vocerías,
se definen como liberales en la política y católicos en la religión. Para 1870 hay una generación en la cual están Manuel José y, Irarrázaval, Carlos Walker Martínez, Otto Abel, digamos que Rodríguez, Abdón Cifuentes, Ventura Blanco Biel, Máximo Lira y Luis Enrique Tocornal. Bueno, ellos asumieron que la forma de defender la iglesia era impedir la reelección, impedir la intervención electoral, ya habían presidentes liberales, proteger las libertades de los católicos y la organización, que es en principio una organización como inspirada evidentemente en la petición que le hacen los jerarcas de la iglesia a los fieles, que busca defender la iglesia y los derechos de la iglesia. De modo que para 1870 los conservadores empiezan a tener una relación de contrariedad con el gobierno, porque se van implementando lo que se llaman las leyes laicas, que son las del cementerio laico, la escuela laica, que son cosas que en general van a obstruirlas. Aquí no se ve nada, pero quiero decir algo que es importante. Del padrón electoral, el Partido Conservador en el siglo XX fluctuó entre como el 11% antes de su colapso, es 65, hasta el 26, si mal yo no estoy leyendo, un minuto, déjeme colocar los lentes, hasta el 23%. Fue una fuerza muy constante, y para el siglo XIX su influencia electoral y el porcentaje que tiene de votos del total es aún como más grande. Las ideas conservadoras. No hay una idea conservadora. Hay un momento uno, que es el católico liberal, un momento un dos, que es el del social cristianismo, y hay un momento número, digamos, tres, que es conservador, nacionalista, social cristiano y levemente antiliberal. O sea, todo eso mezclado. Bueno, las ideas que hacen a un partido conservador, justamente eso, son, dice William R. Carbo, la afirmación de un referente divino, la existencia de un orden natural que rige la naturaleza humana, la creencia en un ordenamiento moral absoluto del universo, la imperfectibilidad del hombre y limitación a la acción del gobierno sobre la sociedad, la tendencia pragmática en cómo pensar el gobierno, el predominio de las afirmaciones metafísicas y teológicas, el reconocimiento de la primacía del fundamento religioso como base de la moralidad en la sociedad y el énfasis en las estructuras sociales orgánicas y descentralizadas. Pues bien, todos estos elementos se reconocen efectivamente en las doctrinas del Partido Conservador, especialmente
en lo más ejecutivo, en, en la importancia que le dan al comunitarismo, a las organizaciones como intermedias, a la autonomía municipal y a la constitución de una vasta red desde colegios católicos, universidades católicas, mutuales obreras, mutuales de, digamos, sociedad, principios de banco e incluso un club deportivo. O sea, todo esto indica que no era casual y que tenía reflejos de ideas que eran clásicamente europeas, pero también que estaban reflejadas en nuestro país. ¿Qué fue el Partido Demócrata Cristiano? O sea, perdón, conservador. Bueno, como he dicho, Querets lo denomina, y yo creo que es completamente cierto, y Sol Serrano también lo dice, como en principio un partido católico liberal a la americana. Esto hay que explicarlo, ¿ah? Miren, uno de los dirigentes importantes, Abdón Cifuentes, si mal no me acuerdo, viaja a los Estados Unidos y le toca ir a un acto con, con el presidente, digamos, de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ve? Que eso es lo interesante. Él dice, se hace una oración. El público inclina su cabeza, se nombra a Dios, se confía en Dios, dice. Y hay una amplia representación de la libertad en cada localidad de los Estados Unidos. Hay hay una devoción y hay un patriotismo. Y eso tiene que ver con algo importante. El partido fue demócrata cristiano, o mejor dicho, católico liberal. También fue liberal censitario y también fue nacionalista. Tuvo este dejo de liberalismo censitario que solo los más importantes pudieran, digamos que, votar, porque tenía una visión aristocratizante, pero en otra cosa que es contradictoria, reclutó una parte importante en las mujeres desde que se aprobó el voto femenino, en el campo porque las parroquias proveían de muchos de estos, digamos que votantes, y en los mapuche. El último diputado del partido es mapuche, elegido con el voto de los mapuches. Entonces, todo esto de que el voto liberal censitario es más como una pose que lo que realmente pensaban ellos, porque las leyes de la cuestión social fueron del Partido Conservador. Eh, y aquí hay otro, no solo, bueno, Carlos Walker. Carlos Walker alcanza a visitar a George Washington. Y entonces va a un meeting, dice, cerca de Boston, para conmemorar la batalla de Lexington. Y dice, las autoridades inician la ceremonia con el Padre Nuestro rezado por el presidente Grant y el general Sherman. Y dice, ¿por qué Chile no es? ¿Por qué Chile no es así? Y aquí viene lo interesante, dice, porque aquí, se refiere a Chile, domina el liberalismo jacobino, el que nació entre las risas luciferinas de Voltaire y se alimentó con la sangre de las víctimas de Robespierre y los suyos, y no el liberalismo de los yanquis, sensato, legítimo y
al cual durante mucho tiempo se ha asemejado a nuestros sistemas de gobierno, bien que se llamase conservador. O sea, ustedes ahí ven cómo después de esta como aceptación del liberalismo, hay una crítica contra el republicanismo francés y por eso se habla del abismo francés, esa suerte de precipicio en que las naciones caen por aceptar las doctrinas del liberalismo antirreligioso. El social cristianismo llegó desde 1890, pero se incorporó en 1901. Y en 1901 hay una crítica, ¿no? Porque los que no son conservadores dijeron que esto era una pose, que era, como dijo Guillermo Feliu Cruz, unas promesas muy henchidas pero ineficaces. La declaración diría que el partido se va a mantener sujeto a las enseñanzas y autoridad de la Iglesia. Y el diputado Francisco Uneus dice, y cuando oí hablar contra Dios para negarlo, contra el derecho para desconocer de propiedad y contra la caridad para ultrajarla, y cuando observaba que los que por ser portadores de esas doctrinas no las llevaban al pueblo porque la amaban, sentí la necesidad de hacer algo para evitar que se continúe arrebatando al pueblo del báculo de la fe. O sea, la idea de que la sociedad se está descristianizando y que el dique de esto es el Partido Conservador. Bueno, una de las cosas que hacen los conservadores una y otra vez es crear muchas redes del asociacionismo católico, de los sindicatos, de la beneficencia, ¿cierto? Llevando el asistencialismo, pero también apoyando el periodismo, porque el periodismo es una parte como integral de la difusión de lo que ya en esa época el romano pontífice llamaba la buena perenza, que es una perenza, a veces católica, a veces conservadora y a veces católica y conservadora. Las tres especies se dan simultáneamente. Bueno, la idea de todo esto es que hay una teología, digamos, del partido. Los grandes nombres, los que hicieron la creación, se les denomina los patriarcas. La directiva son los luchadores. Los mandos regionales, comunales, son los jefes. Y el militante es el soldado, que al fin y al cabo todo conservador se consideraba eso. ¿Y por qué? Porque eso viene de Miles, ¿cierto? La idea y la expresión latina que significa soldados. Entonces, ¿de qué es un soldado? Es un soldado de la fe. Miren, en 1927 se creó el Club Deportivo de la Universidad Católica, digamos que de Chile. Les quiero yo ilustrarle algunas cosas. El banderín es el símbolo del club.
Los cruzados es el símbolo de la barra de cruz. Y este es el símbolo del partido después de los años 50. ¿Qué es lo que dijeron cuando en 1927 se creó el escudo? Monseñor Crescente Errázuriz lo define así: el fondo blanco es el símbolo de la pureza inmaculada, de la verdad, de la moral y de la vida que aspira a dar luz. La cruz de Jesucristo, que es la elevación divina de todo humano, y azul, porque vino del cielo y nos habla desde el cielo. Y por eso las iniciales de la universidad aparecen cobijadas entre los brazos de la cruz de Cristo y teñidas de rojo, como empapadas en la sangre divina que destila, sangre que redime, que purifica y que da plenitud a la vida. Y después dice, y los tres colores reunidos, ojo la interpretación, que son el tricolor de la bandera de Chile, dirán a nuestra juventud y al pueblo que quiere hacer de aquellos ideales y amores que nuestros colores simbolizan una ofrenda a la patria. Entonces, pero ¿qué es lo singular? Primero que es una organización deportiva, pero es una organización, digamos que deportiva, porque hay colegios católicos, hay una universidad católica y tienen a su alter ego, la Universidad de Chile, en cuyo escudo fundacional están las armas de la masonería. Una curiosidad, el escudo que ven acá, que dice USUC, que el que dice ISUC significa Instituto Zambrano, tiene la imagen de la Universidad Católica. Curiosamente, era el escudo del colegio donde yo estudié, que originalmente era de los hermanos de La Salle. Entonces, bajo la administración de la Universidad Católica, tomó los colores de la Universidad Católica. La organización. Bueno, hay algunas cosas que son bien singulares, ¿eh? Una de ellas, que no es menor, es que se pensaba que el conservador nacía conservador. ¿Por qué? Porque si usted no era católico, no podía entender al partido. Por tanto, el conservador no necesitaba ser llevado al partido. Ser católico era una condición sine qua non. Por eso que durante muchos años el partido se negó a tener un departamento de, como digamos que difusión, porque evidentemente no estaban como pensando que los que no eran católicos no iban a ser miembros del Partido Conservador. Ahora, eso venía de la creencia que los conservadores tenían más que la Iglesia, de que había una unidad, una simbiosis entre la Iglesia y la colectividad. Creencia que se fundó en que fue la jerarquía la que les pidió que hicieran la organización del Partido Conservador. Solo que cuando la Iglesia durante mucho tiempo empieza a cambiar su visión, empieza también a tratar de como discernir diferencia. No era una época en la cual el partido tuviera un conflicto con la jerarquía, porque no había un partido alternativo. Pero mientras no lo hubo muchos eclesiásticos que pidieron distinguir entre como el ser un conservador y ser un católico. Y esto llevó a la famosa carta de 1938, en el cual un grupo de católicos le envían una carta
digamos, al Papa, diciéndole, ¿es necesario para un católico que entra al Partido Conservador? Y el romano, como pontífice, responde, no es necesario. También porque habían algunos que sostenían que más que la militancia como partidista, les interesaba la acción intelectual, la acción obrera, la beneficencia, o simplemente no querían asociarse a una colectividad. De modo que ya esto es importante porque la organización, ¿cuándo cuándo se empezó a extraviar? Cuando la Iglesia empezó a diferenciarse, que ya fue en los años 40, 50, ¿cierto? Que ya hay una cierta reticencia de algunos obispos de tendencia como más filodemócrata cristiana, que quieren un partido como más centrado en lo social, que consideran que el Partido Conservador recluta a su gente dirigente dentro de la élite, que su concepto de la caridad es como un concepto, digamos, estético. Bueno, cuando empieza a ocurrir esto, el partido empieza a debilitarse. Y cuando empieza a extinguirse, ¿qué reemplaza esta idea de la Iglesia finalmente? La nación. Es difícil encontrar qué es lo que es el modelo, ¿ah? Pero yo creo que he llegado a una idea, que el modelo conservador fue la expresión de una resistencia social que había, que partía de las parroquias, los medios de prensa y las organizaciones sociales afines, para transmitir cierta visión de qué sería lo católico admisible en una sociedad. Y esto nacía de una vida sobrenatural, que hoy día en el Chile de hoy, digamos, es incomprensible. ¿Ah? Pero la importancia de ir a la misa tiene que ver con cómo ellos creían que estaban dentro de una cuestión teológica antes que económica, antes que política, antes que social. Bueno, cuando el partido empezó a tener una competencia de su hijastro, que era la Falange Nacional, sobre todo ya en los años 50, y se empieza a dividir el partido y se mueven los votantes del partido a la democracia cristiana, en principio en lo que se va a denominar el Frente Social Cristiano, aparece también la confusión. El partido es un partido también demócrata cristiano en un sentido auténtico. Esto era una trampa, porque el partido no podía ser más demócrata cristiano que los demócratas cristianos. Entonces, ahí estamos ya entrando en la parte final. Bueno, me quedan 5 minutos. ¿Por qué durante casi 100 años existió el partido? Sin un tema menor. Uno, porque el partido llevaba
la impronta de la creencia que lo más fundamental eran Dios, la patria y la familia. También es cierto que se congregaban las familias como más connotadas católicas, porque al frente estaban las familias más connotadas liberales. Conservó su voto por las mujeres en el siglo XX, porque el partido propició entregar el voto femenino desde muy temprano. Y los que se opusieron fueron los radicales, que eran la expresión de la masonería. Conservó un entronque rural, pero también tuvo voto en las clases medias urbanas y conservó el voto indígena. Todas cuestiones que explican algo, ¿ah? Habían diferentes modos de ser el conservador. Y esto es, yo creo, la idea general. O sea, fue un partido el cual tuvo una resiliencia basada en la militancia. La militancia como algo que desde lo personal, que era la vida sobrenatural, se expandía como gotas de agua a lo social. Fue un partido que fue más antiliberal, menos antiliberal, que fue simpatizante de la economía liberal, pero no mucho. En general, fue un partido más bien estatista, más bien, digamos, de corte. Fue un partido anticomunista a veces y no tan anticomunista a veces. No hay una norma de ortodoxia y en esto yo me separo de la historiografía. Durante mucho tiempo hubo una especie de canon moralista. ¿Eran los conservadores realmente antiliberales? No lo eran, entonces quémenlo. ¿Eran los conservadores totalmente liberales y convencidos? No, quémenlos también. ¿Eran que se, como los conservadores, gente que aceptaran el ideal liberal? No, quémenlos también. Pero eh, tenían esta pluralidad. No fue un partido con mucha disciplina al interior, pero no era una montonera. ¿Y saben por qué no era una montonera? Porque nunca dejó de haber clérigos, nunca dejó de haber la dirección. Era un partido en que la homogeneidad estaba dada por esta creencia que era que había una vida sobrenatural que había que expresarla. Algunos creían en convivencia con el Estado liberal, otros en resistencia. Nunca fue un partido antiliberal, aunque tiene algunos atisbos, ¿no? No, si no se crea. Pero fue un partido, por ejemplo, antimilitar. No le gustaban los militares. A pesar que en los orígenes los militares fueron los que restauraron el orden en 1830. Y el más grande fue Manuel Bulnes, vencedor en Ancash, en Perú, pero también quien favoreció la educación, la tecnología. O sea, había un concepto de progreso físico. Eso. Muchísimas gracias. Solo nos comunicaremos por... ya, eco. Ningún lío.
yo voy respondiendo las consultas que me hagan entonces. ¿Qué se puede visibilizar hoy día de esta corriente del pensamiento conservador en Chile? Miren, la influencia del Partido Conservador es muy baja. Algunas ideas, como por ejemplo la representación sectorial de las Fuerzas Armadas o de grupos, o de, por ejemplo, los gremios, no necesariamente los empresariales, ¿ah? Son ideas clásicamente conservadoras. La idea de la autonomía de las municipalidades, también porque el Partido Conservador fue un partido, por así decirlo, alérgico al Estado. Entonces, claro, siempre que pudo, restó las atribuciones de este. Un partido que, como el liberal, creía en la propiedad privada, y eso también era algo que era muy característico. Pero ellos eran un partido también de tipo como parlamentario, con vocación de acuerdos. Bravo Lira lo llama con el Partido Liberal los, los partidos que deponían un fragmento de sus convicciones para llegar básicamente a acuerdos. Y eso se va distinguiendo de de los partidos que algunos historiadores, entre ellos Perabo Lira, Mario Góngora y otros, denominan los partidos ideológicos que negaban el sal y el agua. El socialista, el comunista y el Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué se adoptó la cruz, digamos que de Santiago? Respondiéndole al alumno, mira, no fue algo inmediato, porque como tú comprenderás, después de la independencia, hubo un momento bastante como anti-español, que se arruinó además durante la malhadada guerra que España libró hacia 1866, si mal yo no me acuerdo, contra Chile, Perú y Ecuador, que fue una estupidez, digamos, histórica, ¿cierto? La famosa campaña naval de Méndez Castro, prefiero marina sin buques que honra, que buques sin honra. Eso retrasó la vuelta de la comunicación con España. Pero cuando empezó a ocurrir eso, que fue a finales del siglo XIX, vino todo una especie, lo voy a decir en una forma un poco curiosa, un revival, digamos, de España. Y digo revival porque vino por la lectura gente como Washington Irving, como todas esas ideas de que lo atávico de España y el sol de España y las mujeres andaluzas y como árabe, y empieza entonces a
instalarse lentamente lo de España. Y dentro de eso aparece un hispanismo. Y el hispanismo, sobre todo el hispanismo más conservador, que aquí llega mucho antes de la guerra civil, porque llega vía Ramiro de Maeztu. Y Ramiro de Maeztu, que estuvo en Buenos Aires, irradió a Chile y se le editó, se le comentó. Los conservadores empezaron lentamente a girar al hispanismo. Entonces, en realidad, el hispanismo yo creo que se impone por gente como Sergio Fernández Larraín y otros, pero que tiene que ver con la membresía de muchos conservadores en lugares donde se cultiva la historia. Y entonces ahí aparece la idea de que la ciudad, digamos, de Santiago está creada bajo la vocación del apóstol, que es el símbolo de una de las órdenes militares, y es como la contraposición de la imagen del club, digamos que deportivo. ¿Quién es el fan o cómo se concibe? Como el cruzado caballero que va al estadio. Ya está, claro, ya está vaciada de toda la carga como inicial, pero son de la misma época. Y diría yo que la idea del del fan del club deportivo es muy anterior, es del 27, mientras que la adopción de la cruz, digamos, de Santiago, yo creo que debe ser de los 50. ¿El Partido Conservador tuvo relaciones de algún tipo con las contrapartes de otros países? Excelente, gran pregunta. Tuvo relación, primero que nada, con el imperio de Maximiliano, porque uno de sus principales dirigentes fue a defender al imperio. Tuvieron mucha atención con el alzamiento de los tisteros. Siguieron al movimiento digamos que, de los católicos franceses y belgas, muy especialmente. Claro, no hay un modelo teórico ni tan cercano dentro de los Estados Unidos. Por eso digo yo, los Estados Unidos son un modelo de la acción, o sea, de cómo se concibe la iglesia libre dentro de un Estado libre. Pero en cambio, la experiencia sobre todo de Bélgica y de Francia fueron muy seguidos. Los conservadores, cuando eran gente de la familia importante, vivían un tiempo como en Europa o viajaban 3 o 4 o 5 meses y entonces, claro, se entrevistaban. Yo creo que hay bastante literatura que muestra que los dirigentes del partido leían muy bien el francés y por eso que se van a traducir los libros de Luis Pelliot, etcétera. Pero es lo mismo que ocurre, ojo, dentro de la jerarquía y dentro del sacerdocio. O sea, la jerarquía eclesiástica comparte las mismas lecturas y referentes. Hay por ahí menciones a la prisión del romano como pontífice.
Y eso explica por qué los católicos, pero especialmente los conservadores, fueron relativamente magnánimos con Benito Mussolini, porque se estima que él ha roto el dilema entre la fe y el Estado. Hubo conexiones familiares. Por ejemplo, Larraín García Moreno era el sobrino nieto de Gabriel García Moreno. Entonces, también la idea de la República del Sagrado Corazón en Ecuador. Me parece que hay alguna mención al Partido Conservador colombiano también, pero como cosas menores, ¿me entiendes? O sea, más intensidad tiene, creo, las vicisitudes de los católicos y los partidos católicos en México que los de Colombia y los de Ecuador. Y del resto de los países de Hispanoamérica no hay mucha conexión. O sea, con Argentina, por, digamos que, definición, con Bolivia y Perú tampoco. Y con Brasil se vive de espaldas digamos, en ese sentido. O sea, Brasil no es un tema. Es un tema de política como exterior, sí, pero no en este punto. O sea, la corriente monarquista de Brasil es vista como algo como excepcional, lejano y que no viene al caso. No obstante, los conservadores defienden la estabilidad y el orden. Pero también los liberales, cuidado, o sea, no era tan, o sea, en relación a Brasil, digamos. Yo estoy viendo las consultas. Bueno, yo les agradezco la paciencia de haberme escuchado. Para mí es sumamente grato encontrarme hablándole a alumnos de México y un poco, digamos, transmitirle la idea que yo creo que es la idea subyacente, ¿no? Chile es un país con muchas singularidades porque tiene un modo, o ha tenido un modo de existencia un poco insular. Se ha concebido como una isla rodeada de océanos y de cordillera. Una isla de océanos, dice un escritor. Entonces hay un cierto concepto acerca de la especificidad. Y el Partido Conservador refleja un poquito eso. Es y no es. Pero es como más que lo que es, que menos que lo que es. Muchísimas gracias y les agradezco aquí desde la Universidad de Santiago, en el Instituto de Estudios Avanzados, en la comuna de Providencia, comuna creada en 1891 por instancia del Partido Conservador, que le quiso dar este nombre, para reflejar la catolicidad de esta comuna. Por eso la avenida principal se llama así, después está el obispo Miller, seminario y obispo no sé cuánto, porque era la idea de una ciudad, de una mini ciudad católica dentro de la ciudad, laica
y moderna. Gracias. Yo corto.